placer siempre cada domingo estar con ustedes. Gracias a Dios que la semana pasada que salí estaba tranquilo porque sabía que la iglesia estaba dirigida por dos varones y un grupo, un equipo que estaba en buenas manos. Gracias hermano Bob Dexter por la predicación de la semana pasada. Gracias hermano Arturo por la traducción y por dirigir el servicio. Y el equipo que siempre es fiel en dirigir la alabanza. Bueno hermanos, vamos ahora en este día continuar con nuestra serie en el libro de Primera de Pedro. Está pasando el tiempo del sermón y hoy día vamos a ver dos versos, Primera de Pedro capítulo 2, versos del 11 y el 12, versos 11 y 12. Si no tienen notas, pueden estar llamando, si quieren pueden darle las notas del sermón. Los animo a ver sus notas, los versos que vamos a leer están aquí para empezar. Y si ocupan lapicero o pluma, también tenemos para que ocupen si quieren escribir los puntos del sermón. Yo los animo, hermanos, que en cada sermón piensen con una mente activa, que pongan al lado las distracciones del día. Hay un dicho que dice que es bueno estar aquí ahorita, porque parece que nunca estamos en el momento en el cual estamos viviendo. Estamos en el trabajo, estamos pensando en la casa. Estamos en la casa, estamos pensando en el trabajo. Estamos en la iglesia, estamos pensando en lo que vamos a hacer después, por lo que pasó ayer. Y en realidad nunca estamos donde debemos estar. Este es el momento en el cual, como iglesia, vamos a estar ante los pies de Jesucristo. Vamos a escuchar del Espíritu Santo. Vamos a calmar nuestras mentes, nuestros corazones, para enfocarnos en la palabra de Dios, lo que Dios tiene hoy en día para su pueblo. Dice lo siguiente el apóstol Pedro: amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los sentidos una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Hermanos, estos dos versos tenemos que acordarnos que fueron escritas para una iglesia en el primer siglo que estaba pasando muchas pruebas, muchas dificultades. Y nos habla aún hoy en día como la iglesia de Jesucristo a guardar estas dos cosas. Hay dos puntos, dos principios que vamos a estudiar en estos dos versos. Hoy solamente nos va a tocar la primera, es parte 1. La salvación es evidente por el fruto en la vida del creyente. Es lo que va a ser el tema de hoy en día. La semana que viene, con el favor de Dios, vamos a continuar con el segundo punto de estos dos versos. La vida del creyente declara la gloria de Dios. Pero hoy vamos con el número 1. En sus notas se ve: la salvación es evidente por el fruto en la vida del creyente. Hermanos, Dios nos ha llamado como un pueblo escogido. El apóstol Pedro se ha esforzado a darnos la doctrina de su salvación en los versos anteriores. Hemos visto que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido como una nación apartada del mundo, como real sacerdotes, de acuerdo a Jesucristo. Somos distintos. Y como un pueblo distinto, un pueblo escogido, un pueblo apartado, caminamos un camino recto y estrecho. Si nos desviamos a otros caminos como lo que hace el mundo, termina en lugares cerrados, no llega a nada. Pero el camino en cual Dios nos ha puesto a seguir, las enseñanzas de Jesucristo, nos llevan a vida eterna. Hermanos, lo que vivimos como hoy en día es evidente que somos discípulos de Jesucristo porque somos diferentes. Porque hay un contraste, hay una diferencia en la manera que usted vive que como vive el hombre que no conoce a Jesucristo. Y si no hay esta distinción marcada en su vida,
Hoy en día los animo a escuchar la voz de Dios en el Espíritu Santo a que se arrepiente y busque de Cristo Jesús. Porque solamente hay un camino que lleva a vida eterna, a salvación. Es el camino de Jesucristo, hermanos. El apóstol Pedro empieza con, recordarles en el verso 11, con la palabra amados. Amados. ¿Amados por quién? Dios. Y lo que hemos visto en los versos anteriores es que si Dios les ama, si Dios le ama a usted, eso es algo importante de entender, de reconocer. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque cuando Dios ama es un amor completo, un amor perfecto, un amor en cual Dios cuida de usted de manera especial. O sea que a sus hijos no les va a desamparar, a sus hijos no les va a faltar, a sus hijos no va a descuidar, a sus hijos Él va a guiar, a sus hijos Él va a proteger. Él va a dirigir sus vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque son amados. Usted ama a alguien, entiende lo que es un sacrificio en amar a alguien, que usted desea lo mejor para esa persona y trata de hacer todo lo posible para que ellos estén bien. Como un ejemplo, una madre con su hijo, o un esposo con la esposa, o a los padres. Se les ama de manera en cual queremos cuidar de ellos. ¿Cuánto más el amor de Dios hacia usted, hermanos? Que es un amor completo y perfecto. Que a Dios no le va a faltar recursos para proveer su necesidad. Tiene toda sabiduría para entender perfectamente bien lo que usted ocupa. Y lo que ocupaba esta iglesia en este tiempo y lo que nos ocupa a nosotros es entender lo que nos manda a hacer este verso. Dice que debemos de ser ¿qué? Les ruego como a extranjeros y peregrinos, o sea que somos distintos, a que se abstengan de las pasiones carnales. A una iglesia que es perseguida por el gobierno, por la cultura, ¿no les sorprende que no les dice, hermanos amados, ahora es tiempo de que ustedes tomen cargo y hagan protestas? De que ustedes se organizan para empezar a marchar y quemar edificios y robar de los que lo están persiguiendo. Ahora a usted le toca de ponerse en demanda, ponerse en huelga. ¿Qué contraste a lo que haría el mundo cuando son perseguidos? El contraste que Dios le llama a hacer a su pueblo. Que le dice que aún en lo difícil, aún siendo perseguidos, ¿cuál debe ser su reacción? Muestran que son distintos con no hacer nada malo, con no reaccionar de las pasiones carnales que ustedes desean tomar venganza, que ustedes quizá desean justificarse en una maldad por lo que están sufriendo. No, al contrario, hermanos. Algo revolucionario que Dios hace para demostrar su santidad en su pueblo es de que los llama a que se abstengan de las pasiones carnales. En sus notas, hermanos, letra A, lo que nos pide es para el bien del creyente, es para su bien. Si son amados por Dios, lo que Dios nos llama a hacer va a ser para nuestro bien. Todo va a cooperar para nuestro bien, de acuerdo a Romanos 8:28, que aquí nos afirma este verso, que aún lo difícil vamos a entender que es para nuestro bien porque somos amados. Letra B, lo que pide es constante con la ciudadanía del creyente. Usted no es ciudadano del mundo, usted es ciudadano del cielo. Usted le pertenece a otro reino, usted obedece a otro rey, el único rey verdadero, a Jesucristo. Es que la palabra es la ciudadanía del creyente. Nos llama extranjeros y peregrinos en este verso 11. Nos recuerda que somos de otro lugar. Estamos de pasada. Lo que usted está pasando hoy en día, hermanos, si usted viene con problemas o cargado con algo, tenlo por cierto que es un tiempo breve y un tiempo en cual Dios va a obrar en su vida
y en cual va a ser algo muy insignificante en comparación de la recompensa eterna en gloria, hermanos, de la bendición que Dios va a traer a través de su sufrimiento. No solamente en esta vida nos da su paz y fuerza para seguir adelante, pero nos promete aún tesoros en el cielo que no se pudren, en cual no pueden ser robados, son permanentes. Y letra C, lo que pide es constante con Jesucristo, de acuerdo a su carácter, con Jesucristo. Somos real sacerdocio, como lo es Jesucristo. De acuerdo a la orden de Melquisedec que estudiamos la vez pasada, somos pueblo apartados, y así por esta razón somos seguidores de Jesucristo. Es más, el nombre de ser cristiano viene de la palabra que son como el Cristo. Viven de acuerdo a las enseñanzas del Cristo. Cuando empezó la iglesia, les nombraban la gente del camino. ¿Por qué? Porque seguían el camino que enseñó Jesucristo. Y después les consideraron cristianos porque viene de una palabra que son como Cristo. Hermanos, usted es cristiano, usted se está identificando como Cristo, como alguien que representa la gloria de Cristo en este mundo. Segundo punto, sus notas, hermanos, es que la realidad, esto es una realidad de la lucha contra la carne en cada creyente. Usted va a tener que abstenerse de las pasiones carnales porque esta lucha continúa en su vida. Es una realidad. ¿Qué indica la carne, hermanos? La carne es lo que nosotros tenemos como el hombre antiguo, el hombre viejo, que era pecador, vivía en pecado, era rebelde contra Dios. En este mundo continuamos con esta carne, este deseo que nuestro entendimiento no es completo, no es perfecto. Todavía tenemos muchos misterios y falta de conocimiento de lo que es la fe en la palabra de Dios. Estamos todos creciendo, somos santificados. Y por lo tanto, mientras todavía tenemos tendencias pecaminosas, tenemos esta lucha. Dice lo siguiente, Gálatas 5, 16 al 17, hablando de esta lucha en cada creyente. El apóstol Pablo dice: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Esto, hermanos, es la batalla universal de cada creyente. Es por eso que cuando yo veo a la iglesia y hablo con usted, yo entiendo que igual que como yo en mi vida, están batallando con pecado. ¿Cierto? Ya sea que tienen todavía tentaciones en varias áreas de su vida, ya sea con ser presumidos o ser egoístas, ser envidiosos, ser corajudos, ser adictos a un vicio. Estamos en un proceso de que estamos batallando contra nuestras tendencias pecaminosas. Y aquí nos habla de esta batalla el apóstol Pablo, que el Espíritu de Dios es el que está peleando de nuestra parte. Pero como creyentes, hermanos, lo que hemos visto es que ya tenemos la victoria. Cristo venció todo pecado y muerte. El poder de Dios mora en nosotros para obedecerle. Pero esta batalla se va a marcar en sus vidas de acuerdo de lo que ustedes deciden hacer. Yo lo oí en tiempos pasados en un ejemplo que dio un predicador. Dio este ejemplo de un tribu de indígenas que llegó un niño con el sabio del pueblo y le dijo: Señor, tengo una pregunta. Tengo un sueño noche tras noche en cual en mi sueño tengo una pesadilla. En mi sueño veo que salen dos perros, uno de cada lado, y empiezan a agarrarse, a morderse y pelearse. Son dos perros que están violentamente peleando. Y esto me molesta porque pues no sé qué va a pasar y qué perro va a ganar. Y el hombre sabio le dice: el perro que va a ganar es el perro que usted alimenta.
Y es cierto. En su batalla espiritual, hermanos, si lo podemos comparar como dos perros que están peleando, el espíritu que mora en usted y la carne de las tendencias pecaminosas están peleando, el que usted alimenta más es el que va a ser más fuerte en su vida. Si usted empieza a ver y meditar en las cosas del mundo, las cosas que le alimentan y le dan ánimo para cometer el pecado, usted va a ser vencido por ese pecado. Si usted es una persona que batalla con pornografía y se expone a ver revistas de pornografía o películas de pornografía, ¿qué creo que va a pasar? Pues se va a prestar más a ese vicio. Si usted es una persona que tiene malas amistades y en esas amistades es cuando empiezan a pecar y a hablar mal de la gente y a mentir y a hacer muchas cosas que a Dios no le agradan, si usted decide juntarse más con esas personas que hermanos de la iglesia, ¿qué crees que va a pasar? Van a ser más como tales personas. Pero si usted empieza a meditar las cosas de Dios y se une a las cosas del ministerio y tiene tiempo de compañerismo con sus hermanos de la iglesia, que estamos todos creciendo en este proceso, ¿qué crees que les va a pasar? Pues van a seguir madurando y creciendo siguiendo a Jesucristo. Y esta batalla, hermanos, es real en la vida de ustedes y fue real en esta iglesia en cual escribe el apóstol Pedro. Les quiere que se abstengan. Es una exhortación de trabajo, bajo punto 2, para abstenerse de las pasiones carnales. Las pasiones carnales incluyen todo lo que nos detiene en obedecer a la palabra de Dios. Usted otra vez, para llenar sus notas, las pasiones carnales incluyen todo lo que nos detiene en obedecer a la palabra de Dios. Ejemplos de las pasiones carnales nos da la lista en Gálatas el apóstol Pablo, capítulo 5, versos 19 y 21 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son envidias, evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son ejemplos de los pecados del hombre que cometimos en tiempos pasados. Espero que como creyente usted no vive de tal manera. La palabra aquí clave es lo que se ve indicada en la pantalla: practica. Practica. Usted ha estado en un equipo de deporte o en un grupo de música o en un estudio donde usted tiene que practicar. Usted tiene que tener una disciplina para hacerlo regularmente, en cuanto usted está aprendiendo más y más de ese tema. Y es lo que pasa en la vida del hombre natural. Practican el pecado, o sea que es un hábito, un estilo de vida. Es algo en el cual tienen ya una práctica constante. Usted y yo como creyentes vamos a pecar. Eso es obvio. Es por eso que el apóstol Juan dice en 1 de Juan 1:9 que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y continúa diciendo: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos nuestros pecados y quitarnos de toda iniquidad. Hermanos, Dios es fiel para perdonarnos, pero usted no vive o no practica el pecado. Cuando usted peca, el Espíritu Santo le da convicción que mora en usted, usted se arrepiente y Dios lo perdona. O sea que Dios ya no tiene nada contra usted, lo borra completamente, dice que lo aleja de un lado al otro, bajo el profundo del mar, ya no se acuerda Dios de ese pecado. Así es que ya no hay obstáculo en su vida, en su relación con Dios, porque Dios perdona de tal manera. Pero si decimos que nos arrepentimos,
eso indica que vamos a cambiar de ese hábito. Si decimos que estamos arrepentidos pero continuamos con esa práctica, entonces en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento es que van a descontinuar esa práctica y van a empezar a hacer un cambio a algo como es lo opuesto, seguimos la nota. Abstenerse, esto indica ser intencional en matar todo el deseo pecaminoso. Ser intencional en matar todo deseo pecaminoso. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo que usted tiene que hacer en este momento en cual es tentado. Se presenta la tentación como un galán joven y guapo que le está hablando muy bonito, o una mujer muy bella que le está hablando muy bonito, o se presenta en la tentación de un dinero que le va a llegar de manera inapropiada, o de una mentira que usted puede hacer para taparse una falla. Ese momento de tentación va a llegar a su vida. Usted tiene que abstenerse, es hacer todo esfuerzo para matar ese deseo. No quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero glorificar a Dios en mi vida. Quiero hacer lo bueno, quiero hacer lo que nos pide el apóstol Pedro aquí, abstenernos de toda pasión carnal. En ese momento nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y huirá de nosotros, dice Santiago. Letra D, bajo punto 2, la lucha continúa en la carne aún después de ser salvos. Es que esto es algo que hoy en día los animo a ponerse de manera vigilante de sus vidas, en cual están guardando lo que ven, cuidando lo que escuchan, alejándose de la tentación. Bajo ese punto, el creyente no vive o practica el pecado. Punto 2 ahí, no existe el cristiano carnal. Esto es algo que me molesta mucho cuando alguien dice es cristiano, pero es un cristiano carnal. ¿Qué quiere decir eso? Un cristiano carnal. Es un término que se usa mucho hoy en día. Es creyente, pero es carnal. O sea, que vive como el mundo, practica el pecado, pero sí cree en Dios. Ha hecho la profesión de fe, se profesa ser cristiano, pero sigue en pecado. Eso no es un cristiano, hermanos. Si estamos hablando de que alguien se arrepiente y sigue a Cristo, como vimos ese camino, y no anda por otros caminos, anda en el único camino indicado por Jesucristo, anda obedeciendo la palabra de Dios. No que lo va a hacer perfectamente, como ya mencioné, todos vamos a pecar en este camino, pero vamos a continuar creciendo y madurando y alejándonos de ese pecado. Y donde pasa más tiempo, vamos a ser más y más como Jesucristo. No existe el cristiano carnal. Lo que sí existe bajo ese punto es el cristiano inmaduro. El cristiano inmaduro es alguien que no tiene el conocimiento bíblico de lo que Dios espera de él o de ella. Por ejemplo, yo he hablado con personas que asisten a una iglesia y tienen tiempo de asistir a una iglesia, pero viven con su novio, viven con su novia, tienen relaciones fuera del matrimonio. Y se les ve como normal porque pues nadie les dice nada y pues van a una iglesia donde se predica el evangelio y según ellos son cristianos. Y hasta que les empiezo a explicar, pues eso es una práctica de la carne que es pecado ante Dios. Dios preservó la intimidad entre el varón y la mujer en relación, en contexto de matrimonio. El matrimonio es un don de Dios precioso, pero fuera del contexto del matrimonio es un pecado. Y a Dios no le agrada. Y eso, hermanos, no lo sabían. Y cuando lo aprenden, tienen que hacer una decisión. Prefiero más obedecerle a Dios y vivir para Cristo que alejarme de este pecado, o prefiero más esta relación, no dañar la relación con esta persona. Y ahí es donde se va a ver, hermanos, si realmente son de Cristo o solamente están de acuerdo con lo que se predica de Cristo. Hay una diferencia. Bajo ese punto, la diferencia se ve en el fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento, nos explica la Biblia lo que es cuando alguien se aleja de esa práctica del pecado
y practica lo bueno, lo opuesto del pecado. El ejemplo en las Escrituras, vemos el ejemplo de Zaqueo, una persona que era conocida como un hombre pecador, un hombre malo, el cual toda la cultura judía lo rechazaba. Vemos su historia en Lucas 19, verso del 1 al 2, lo tengo en la pantalla, si tienen sus Biblias lo pueden hacer. Dice, cuando Jesús entró a Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. Corriendo delante, se subió a un árbol sicómoro y así lo podía ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Verso 5. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque yo debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Verso 8, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo ha defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que vemos aquí en este ejemplo con Zaqueo? Él creyó en Jesucristo y la evidencia fue el fruto de su arrepentimiento. Que él era un hombre que había robado, él defraudado a la multitud en colectar impuestos y se había hecho rico de sus tranzas, de sus injusticias. Y cuando él se enfrentó a Jesús y se arrepintió, no solamente dejó de practicar estos hábitos, pero hizo todo lo contrario para reparar el daño que había hecho. Dio la mitad de todas sus riquezas a los pobres. Y si alguien había defraudado 4 veces, lo voy a pagar más de lo que lo quité. Esto se ve en una persona que realmente ha tenido una fe en Cristo Jesús, en cual dice, yo voy a cambiar de esta manera de vivir. Yo voy a hacer lo que Dios me pide hacer y voy a esforzarme para reparar todo el daño que ha causado a otras personas. Voy a hacer lo opuesto. Punto 3 en sus notas. Dios da la habilidad al creyente para vivir en santidad por medio del Espíritu Santo. Quizá uno dice, pues lo que Dios nos pide hoy en día, así como yo creo, me imagino que los creyentes del primer siglo, al escuchar la carta del apóstol Pedro, también han de haber pensado lo mismo. Quiere que nos portemos de manera de conducta perfecta y bien ante el mundo que nos rechaza. ¿Quiere Dios que sigamos sus caminos en la santidad? Muchas veces, hermanos, cuando alguien está pasando pruebas, se desquita o encuentra auxilio en el pecado. Están molestos por una causa que están pasando una prueba difícil. Dice, pues voy a empezar a tomar más porque pues, Dios entiende mi dolor. O voy a empezar a tomar mis pastillas de adicción porque esto es un momento duro en el cual necesito de por un tiempo. O voy a seguir esta relación inapropiada porque es mi único descanso en el cual yo me siento bien. Y muchas personas se justifican en pecado cuando están pasando difíciles tiempos o pruebas. Y creen que Dios tiene que entenderlos, pues porque ¿quién no va a ser igual en sus posiciones? Están sufriendo lo que están pasando. Pero hermanos, el pecado jamás es la respuesta. Trae más angustia y tragedia las consecuencias del pecado, hermanos. Pero Dios nos ha dado el poder, hermanos, para vivir de tal manera, en cual podemos buscar nuestro auxilio, nuestra esperanza, nuestras fortalezas en Él. Dice lo siguiente, letra A, poder. Hechos 1:8.
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que Dios nos ha dado el poder de Él mismo para resistir el pecado. Donde antes era imposible obedecerle a Dios, en vivir en santidad, Dios lo ha hecho posible para que nosotros seamos testigos, o sea que lo que hablamos del Evangelio damos como evidencia, como testigos del efecto del Evangelio. Ese poder muera en ustedes, hermanos. El Espíritu Santo también nos va a guiar. Gálatas 5:18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea que ya no están bajo la condenación. Ahora Dios nos está guiando en el Espíritu Santo que nos va a llevar a toda verdad. Y esa verdad se encuentra en las Escrituras. El Espíritu Santo no nos va a guiar a una verdad fuera de las Escrituras, hermanos. Eso no es el Espíritu Santo. Siempre nos va a guiar a las cosas de la palabra de Dios. Y el tercer punto, el Espíritu Santo que mora en usted es disponible. O sea que está con nosotros a toda hora, a todo momento. Es por eso que en Efesios 5:18 Pablo dice: y no se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos de Espíritu. Esto es un verbo de acción en cual el creyente les ha mandado Dios a que se sometan de manera intencional al Espíritu Santo, que busquen de Él a través de la palabra de Dios, a través de la alabanza, a través de la oración, estén sometidos de sus pasiones carnales ante el Espíritu Santo, que Él toma control. No alcohol, no influencias del mundo, no filosofías del hombre, pero lo que lo va a dirigir a usted es el Espíritu Santo. Como aplicación, hermanos, de lo que hemos visto desde esta primera parte, los invito a ver sus notas. El apóstol Pablo les ruega a los creyentes que se abstengan de las pasiones carnales. Les exhorta después de haber recordarles que Dios los ha salvado. La iglesia es una nación de real sacerdotes. La evidencia de salvación es evidente en la vida del cristiano sometido al Espíritu Santo. Considera las palabras de Jesucristo en Juan 14:21 y Lucas 6:46-49. Dice Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Lucas 6:46. Jesús también hace esta pregunta: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, nos dimos lo que significa la práctica, somos de Dios. Realmente es nuestro Señor cuando nos ponemos en práctica. Ponemos, hermanos, y vamos a acordarnos de lo que nos llama a ser el apóstol Pedro hoy en día.